adelante, Perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vemos entonces. Cierro aquí mi canal y perfecto. entonces yo creo que podemos comenzar. Ya somos 24 y sobre la marcha seguramente se incorporan otros. De Me acuerdo. parece bien. Sí. Bueno, entonces, bueno, gracias a todos por seguir atendiendo. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Ahí sí se ve los datos. Sí, sí se ve bien la pantalla. Perfecto, perfecto. Entonces, pues vamos a recordar unas cosas rápidamente. Eh, o sea, estábamos viendo esto de aprendizaje por refuerzo, en donde pues tenemos un agente que está tomando acciones en un ambiente y al tomar una acción posiblemente cambia de estado y recibe una recompensa. Y entonces lo que se busca, lo que trata de hacer la gente es, con base en esta experiencia, de toma acción, veo el estado en que estoy, veo la recompensa que recibo, trata de construir eh, una función de valor o una política o las dos cosas para poder actuar de manera óptima en este ambiente, de tal forma que maximice la recompensa total acumulada o la esperada, pues. Entonces, a ver, algunos puntos. Esta parte de tomar una decisión en cada estado y luego tomar otra, etcétera, es un proceso de decisión secuencial y se puede caracterizar por medio de un proceso de decisión de Markov o un MDP, en donde tenemos un conjunto finito de acciones, un conjunto, perdón, finito de estados, un conjunto finito de acciones que pueden depender de cada estado, una función de recompensa que me dice, por un lado, me señala dónde están las metas, pero también me dice, pues, qué tan bueno es un cierto estado. Y una función de transición de estados que me dice si en un estado yo tomo una acción, cuál es la probabilidad de que llegue a otro estado, ¿no? Y además de eso, hay estas otras dos cosas. Eh, Uno es la política, y eso básicamente eh, es un mapeo de estados a acciones. O sea, si yo estoy en un estado, me dice qué acción tomar. Puede ser de forma determinista o puede ser probabilista, pero básicamente es una función que, dado un estado, me dice, me da una acción a tomar. Y luego está la función de valor, que esto causa un poco de confusión. La función de valor es la recompensa total que un agente puede esperar acumular, ya sea en partiendo de un estado o partiendo de un estado y haciendo una acción. O sea, la primera es B y la segunda es Q de S A, y siguiendo una cierta política, ¿no? Eh, ¿Qué más estamos viendo? Bueno, si hay dudas de eso, pues me pueden decir porque había un poco de dudas. Y luego veíamos modelos de recompensas. Estaba este que es el más usado, que es el de horizonte infinito, en donde pues el agente va recibiendo cada vez que hace en un estado toma una acción, recibe una recompensa, en otro estado, vuelve a tomar otra acción, recibe otra recompensa y así sucesivamente. Como no sabemos cuántas acciones va a tomar, podemos tener una sumatoria, digo, en principio infinito, que pues no se llega a infinito realmente, pero acotada con un factor de descuento. eh, y lo que se quiere encontrar es justamente el valor esperado de esto, el valor esperado de la recompensa acumulada. ¿Sí? Que este valor esperado, la recompensa acumulada, es el valor B o el valor Q, si es que también se toma una acción, ¿no? Eh, Promedio, bueno, esto es una cosa marcoviana, y veíamos estas dos partes, ¿no? La función de valor es la recompensa total uh, esperada, acumulada, ¿no? El valor esperado
de esta sumatoria de recompensas, siguiendo una cierta política, y el valor Q es lo mismo, pero dado que en un estado tomé una acción particular, y a partir de eso, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Y, bueno, estaban las ecuaciones de Bellman, y entonces veíamos métodos de solución de estos procesos de decisión de Markov. Por un lado está programación dinámica, por otro lado Monte Carlo, y por otro lado diferencias temporales o aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y entonces, en programación dinámica veíamos iteración de políticas, que es una, que básicamente lo que hace es, para cada estado guarda su valor, inicialmente todos los valores valen cero, ¿no? Y calcula esta función de valor con esta ecuación, que es con la probabilidad de transición de un estado a otro, dado una acción, Sí, quizá por la Lerón, pero la acción, la recompensa que recibe y el valor esperado en la siguiente acción. Y esto lo hace mientras la diferencia entre la política original y la que cambia con esta función no cambie o, bueno, mientras esté cambiando lo hace y cuando casi no cambie, entonces para. Y una vez que ya sabe la función de valor para una política particular, entonces la trata de mejorar, la política. Y entonces para eso pues selecciona una acción, la acción que le maximice este valor y que sea diferente de la política. Entonces encuentra acciones que son diferentes de la política original y que tienen una mejor función de valor. Entonces usa esas acciones como nueva política. Y entonces eso lo cambia y vuelve entonces a evaluar esa nueva política. Y una vez que evalúa esa nueva política, de nuevo ve si hay mejores acciones a tomar y eso lo repite hasta que esto converge. Entonces esa es una cosa que es programación dinámica. Y la otra es iteración de valor, que básicamente es muy parecido a la primera parte del algoritmo, pero aquí lo que hace es que, vamos a anotar, lo que hace es que usa el máximo de entrada, ¿no? Y con eso está actualizando de una vez con la acción máxima. Y esto sigue hasta que ya no puede mejorar. Y al final, la política pues va a ser la acción que le maximice este valor, ¿no? Bueno. Yo quiero dejar de... ahí está. Ah, caray. Se fue la pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven mi pantalla? Perdón. Sí, 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 te ve la pantalla. Es una cosa rara con la anotación y bueno, luego me acostumbraré, pues. Sale, pues. Y las otros son, otros métodos son Monte Carlo, hacemos simulaciones. Y entonces, uno de ellos es generar un episodio con una cierta política, ¿no? Que haga exploración también. O sea, me aseguro que haga exploración. Y para cada par estado-acción lo que voy haciendo es guardando esa recompensa acumulada, esta G, digamos, lo que acumula en la simulación cada estado, ¿no? Entonces, a ver, o sea, yo estoy en un estado, simulo, ¿no? Y aquí voy teniendo diferentes recompensas, y aquí lo que hago es que sumo todas esas recompensas. Pero posiblemente en otra simulación vuelvo a pasar por este estado, posiblemente me voy a otros, no sé, o regreso, o lo que sea, y de nuevo sumo todas estas recompensas. Y todas las simulaciones que pasan por acá, calculo la recompensa total, ¿no? Y lo saco un promedio. Si pasé por acá 20 veces, pues la suma de esta entre 20 me da, digamos, lo que yo podría esperar recibir, que es básicamente este promedio,
que es la recompensa total esperada. Y luego al final, después de hacer estas simulaciones, lo que hago es que para cada estado busco una acción que maximice, busco la acción que maximice esto. Y con eso actualizo mi política. O sea, posiblemente es la misma política, pero posiblemente es otra política. Y con esa nueva política es con la que ahora simulo. Y eso lo continúo haciendo muchas veces, ¿no? Entonces, eso era más o menos, y con exploración, etcétera. Y el otro de diferencias temporales, aquí el agente está explorando al momento que está en el ambiente. Y entonces puede explorar de forma epsilon greedy o softmax, ¿no? De repente toma acciones aleatorias, no siempre toma la mejor, ¿no? Estaban estos algoritmos on policy y off policy, que on policy básicamente es Zarza y off policy es Q-Learning, ¿no? En donde en Q-Learning tenemos la política de comportamiento, que es la que toma, y la política que queremos aprender o la target, ¿no? Entonces veíamos en particular que la forma de actualizar las funciones de valor pues eran de una forma muy sencilla, simplemente estimando un paso adelante, con la estimación del siguiente paso, tomando en cuenta la recompensa mientras el B, menos el B, ¿no? Y un algoritmo, que es Zarza, lo que hace es que selecciona una acción a partir de ese, usando una política dada por Q. Por ejemplo, epsilon greedy, o sea, la acción que en general sea máxima, que tenga un valor máximo en Q, pero a veces es aleatorio. Y para cada paso, toma la acción, observa la recompensa, pasa al siguiente estado, selecciona otra acción a partir de ese estado, usando de nuevo la política de verdad de Q, y actualiza con esto. Y algo muy parecido es Q-Learning, que lo que hace es que sí selecciona la acción usando la política dada por Q, que es un epsilon greedy, por ejemplo, pero al momento de actualizar, actualiza con el max, ¿no? No con una acción derivada de la política, sino una acción derivada del Q que está queriendo optimizar, ¿no? Y por ahí nos quedamos. Bueno, también había una cosa que se puede hacer con un valor esperado, ¿no? En lugar de hacerlo con Q, lo podemos hacer con el valor esperado de Q. Y entonces aquí tendremos esta sumatoria de tomando en cuenta todos los posibles todas las posibles acciones, digamos, que puede tomar. Y había esta otra cosa de double Q-Learning, que se aprendía al mismo tiempo dos funciones Q que se iban alternando para tratar de evitar una sobreestimación. Y básicamente ahí nos quedamos. Entonces, o sea, quizá para a ver si esto ayuda. O sea, ahorita vimos los de programación dinámica, ¿no? Los de programación dinámica conocen esta probabilidad de transición, ¿no? Conocen también la función de recompensa, ¿eh? Y lo que hacen es que actualizan los valores B o Q, ¿no? Los van actualizando con respecto, por ejemplo, al siguiente B o Q. Y esto lo hacen para poder calcular esto. Utilizan básicamente esta información, ¿no? Como la conocen, pueden actualizar con respecto a el siguiente, o sea, es una estimación de con respecto a la estimación del siguiente. Pero sí saben cuál es el siguiente porque tienen esta información y saben cuánto es la recompensa porque tienen esta información, ¿no? Están los métodos Monte Carlo, ¿no? Entonces, Monte Carlo no tiene la función de transición, no la conoce, o por lo menos explícitamente, tampoco la recompensa, pero sí puede hacer simulaciones. Entonces simula esto hasta que llega, o sea, desde un estado inicial, simula hasta que llega a estado final,
Y esto lo hace muchas veces y básicamente lo que va sacando pues son estadísticas, ¿no? Va sacando cuánto es lo que recibe, etcétera, pero con simulaciones completas, ¿no? Por así decirlo, de episodios, ¿no? Y está el de diferencias temporales, ¿no? Que, de nuevo, no conoce esta función de transición, ¿no? Tampoco conoce la recompensa, y lo que hace es que está explorando, pero hace parecido a programación dinámica. Yo voy a calcular mi B o mi Q en términos de mi B' o Q', pero estas van a ser estimaciones sin que yo conozca, sin que yo conozca esta información. Entonces, tiene parecido, esto es parecido a esto, que no se le tiene que decir a la gente esto, simplemente está explorando en el ambiente, y tiene parecido a esto en el sentido que está actualizando una estimación con otra estimación, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son algoritmos que están entre estos dos y algoritmos que están entre estos dos, ¿sí? Antes de pasar, digamos, a otros algoritmos un poco más sofisticados. Entonces, quizás antes de esto, sería bueno ver si ya quedó claro lo que es la política, lo que es la función de valor, lo que es, pues no sé, porque al final como que había ciertas dudas, entonces, no sé si hay alguna pregunta ahorita o me lanzo con los siguientes algoritmos, o las siguientes estrategias para hacer esto. Perdón, solo una pregunta. En el caso de Monte Carlos, pensando Sí. en un tipo de, digamos, juego que tiene una profundidad, o sea, digamos, lo que se llama final, como en el caso de ajedrez, puede Sí. ser muy costoso, digamos, hacer todas las simulaciones. Me imagino que hay escenarios donde yo defina una especie de profundidad, ¿no? Y y aunque no sea tan preciso, pero me permita avanzar, ¿no? Sí, ahí se hacen varias cosas. O sea, hay simulaciones, o sea, las simulaciones posiblemente se pueden dar en pedazos del ambiente, no en todo. Por otro lado, pueden estar guiadas, porque posiblemente conoces cierto del dominio, cierta información que lo metes para hacer una simulación no tan abierta, digamos. Y lo otro es que sí, se pueden hacer, bueno, hay otras cosas, se pueden parar y ahí posiblemente tener una estimación y con eso dices, bueno, creo que llegaría en tanto o creo que a partir de aquí mi recompensa sería tanto, pero es un estimado, ¿no? Y eso lo usas, ¿no? Y lo otro, pues hay estas cosas por ejemplo, el Monte Carlo Tree Search, ¿no? Que va haciendo exploraciones Monte Carlo, pero a partir de estados particulares y eso. Y eso lo vamos a ver justamente ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta pequeñita. Sí, Soy Alonso. De la Sí, sí, función ¿qué de tal? transición, Eduardo, sí. no sé si hay ejemplos de problemas donde la función de transición no se estima, sino que ya se conoce y se inyecta directamente a la solución, o siempre tienes que estimar la función de transición, o a veces sería Bueno, ventajoso ya fijarla o algo así. bueno, si la conoces está bien. Si la estimas, si la estimación no es mala, también está bien, porque lo que quieres es, eh, o sea, las probabilidades puede ser que no sean exactas, pero si el orden está bien, con eso es suficiente, ¿no? Eh, Ok. pero sí a veces, pues sí las tienes que estimar, ¿no? Pero sí, muchas veces, porque en programación dinámica dices, bueno, pues si tengo esta función de transición, la uso, porque eso es mucho más rápido que querer aprender con cualquiera de los otros dos métodos, ¿no? O sea, si sabes la función de transición, eh, o tienes una estimación más o menos buena, resuelve el problema así, porque
porque es mucho más rápido. Lo otro, pues, se tarda mucho más, porque tienes que explorar el ambiente muchas veces, etcétera. Entonces, eh, no siempre la sabes exacto, pero puedes tener una estimación. Por ejemplo, en un robot, tú podrías decir, bueno, igual puedo echar a andar mi robot muchas veces y ver qué tanto se desvía cuando hace las cosas del lugar donde debería llegar. Pero podrías decir, bueno, voy a poner que el 90% de las veces, si le digo que se vaya para adelante, se va para adelante, ¿no? Y un 5% se va un poquito a la derecha y un 5% un poco a la izquierda. Entonces, digo, igual no es 90, 5 y 5, pero más o menos, pero esa proporción te funciona bien, ¿no? Y no necesitas tener exactamente el valor preciso. Ok, perfecto. Sí, ese ejemplo del robot me aclaró las dudas que tenía. Gracias. Sale, pues. Entonces, pues resulta que los Monte Carlos, los métodos basados en Monte Carlo, actualizan los valores una vez que completaron un episodio completo, una vez que llegaron, digamos, a una meta, ¿no? Y hay unos que se llaman N pasos o TDD N pasos y otros que usan trazas de elegibilidad, que vamos a ver las dos cosas, que consideran las recompensas de N estados posteriores o afectan a N anteriores, ¿no? Entonces, si recordamos, o sea, la recompensa total acumulada la podemos tener, pues como aquí, ¿no? Como una sumatoria, ¿no? Con estos gamas, que en principio lo que hacemos en diferencia temporal es que eh, le estimamos con el R que recibimos y el gamma por el B del siguiente estado, ¿no? Que podríamos ver que es una G de T a T más 1. ¿Sí? Pero, pues esta B del siguiente estado, pues está reemplazando pues todos los siguientes términos, ¿no? Todos los siguientes gamas, bueno, la sumatoria de las R's que siguen, ¿sí? Pero podría tener un G de T a T más 2, donde tengo esta primera recompensa, la siguiente recompensa, y en principio un B posterior, en donde me reemplaza el resto de la sumatoria, pero de los otros términos. Y así lo podría tener para N pasos en el futuro. O sea, nadie me dice por qué te quedas con uno, puedes hacerlo con 2, con 3, con 10, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace con estos de diferencias temporales de n pasos es que la actualización de la función de valor la hacemos pues, como la teníamos antes, pero en lugar de tener aquí el R más gamma B, que sería básicamente ¿no? Que es lo que tendríamos normalmente, ponemos una G que va de T a T más N, donde N son los pasos. Si es T más 1, pues entonces usamos esto. Si es T más 2, pues usamos este. Y si es T más 3, usamos RT más 1, RT más 2, RT más 3, más gamma al cubo de B de ese T más 3, ¿no? Dependiendo cuál es la N que ponga. Y con esto es con lo que actualizo mis funciones de valor B, ¿no? Y lo podemos hacer lo mismo en términos de pares estado-acción. O sea, el G de T a T más N sería lo mismo. Lo que pasa es que en un momento dado, dependiendo de la N, ¿no? Cuando sea la N, ponemos el Q, ¿no? Que me reemplazaría a los siguientes términos. Y el algoritmo de actualización, pues sería esto, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, pues en lugar de guardar, digamos, en el caso de Monte Carlo, perdón, igual me regreso, no importa. En el caso de Monte Carlo, lo que hacemos es que guardamos estas Gs para todos los episodios y con eso actualizamos. En el caso de diferencias temporales, pues no guardamos nada. Directamente usamos el R y el gamma del siguiente y el gamma T del BDT, ¿no? Si tenemos n pasos, pues tendríamos que guardar estas para los n pasos para poder hacer las actualizaciones, ¿no? Entonces hay que guardar
esas Rs, esas recompensas, son las que pasamos por el estado, empezamos a acumular información. Y si fueron 5 pasos, cuando cumplimos los 5 pasos, entonces actualizamos la Q de 5 pasos anteriores. ¿Sí? Bueno. Y hay otros casos. También se puede hacer un zarza, un expected zarza, en donde tenemos la misma esta cosa, pero en lugar de tener el B, tenemos un B estimado, ¿no? O esperado, que lo podemos tomar si tenemos una política no determinista, pues entonces lo podríamos hacer con esto, ¿no? Simplemente, pues veo para todas las acciones, dependiendo de la probabilidad de transición, y las Qs, dado un estado, calculo esto, lo sumo y esto me da un valor esperado del B, ¿no? También lo puedo hacer. En el caso de off-policy, de Q-Learning, ahí tenemos, por un lado, la política de comportamiento, que normalmente, pues esa es la Epsilon Greedy, es la que hace exploración, ¿no? Y que es la que se toma al principio en el Q. Y por otro lado tenemos la Target Policy. Y entonces a veces lo que se hace es que se hace lo mismo, pero se multiplica el error, digamos, o la parte de la actualización, por una cosa que le llaman el Importance Sampling Ratio, que es como qué tal se parecen dos distribuciones, porque tenemos la que queremos aprender y con la que estamos explorando. Y más o menos lo que dice esto es que si tu política te dice con más probabilidad tomar una acción que tu política de exploración, entonces eso le vas a dar un peso mayor que uno, ¿no? La vas a como estimular. Si tu política, si tu función de exploración te selecciona una acción que no la vas a tomar con tu política o es muy poco probable, entonces esa casi no la tomas en cuenta al momento de hacer el aprendizaje, ¿no? Y hay otros esquemas, hay un N-step sin este importance sampling, hay un step Q sigma, etcétera. Entonces hay varios esquemas, ¿no? Y otro esquema que se usa son estas trazas de elegibilidad. Entonces, más que esperar en pasos, uno puede actualizar hacia atrás, como backward view, y los dos enfoques son equivalentes. Y entonces, lo que se hace es que se va guardando información de por dónde se pasó, ¿no? Y luego se actualiza por donde se pasó, o se vuelve a actualizar por donde se pasó, ¿no? Entonces, a cada estado se le asocia una variable extra, que le llaman una traza de elegibilidad, que es si pasé por ahí o no pasé por ahí. Y eso decae con la longitud de la traza, ¿no? Entonces, capaz que yo creo que es mejor en el algoritmo. En el algoritmo se ve mucho mejor. Este es zarza lambda. Es como zarza, ¿no? Tomo una acción, observo una recompensa, la siguiente estado, selecciono la acción usando la política de Q, etc. Delta es mi error, ¿no? Y esta E, que originalmente todas valen 0, le voy a poner un 1, ¿sí? Y entonces, a los estados por donde pasé, lo que hago es que al primero calculo esta Q, que si se fijan esta Q, pues es la misma de zarza, ¿no? Actualizo Q con el factor de aprendizaje, ¿no? Delta, ¿qué es esto? Que es el error, ¿no? Que eso es, digamos, lo que se usa, y lo multiplico por 1, ¿no? Que es, es básicamente la misma actualización de zarza. Pero ahí está lo multiplico por un lambda, ¿no? Que me lo reduce. Y eso lo hago para los siguientes estados. O sea, es como si, lo que sucede normalmente es que si el agente estaba en un estado, tomó una acción y llegó a un siguiente estado, entonces su función Q o su función B, pues se actualiza acá, ¿no? Y entonces sigue y se actualiza esta, ¿sí? Pero vamos a suponer que al principio pues está esta cosa explorando el ambiente de forma semi-aleatoria
y de repente llega a una cosa que le da una recompensa muy alta. ¿Sí? Entonces, lo que haría esto es que con esta recompensa alta, este de acá, el inmediatamente anterior, se actualiza mucho, ¿no? O sea, esta tiene una Q alta y esta Q, vamos a poner que este es el valor del, ¿no? Entonces, cuando llegue es alta y el que está anterior, pues está un poquito, no es lo mismo, ¿no? Porque se pierde un poco aquí, hay una gama ahí, una serie de cosas, pero se pierde un poquito, pero es casi tan alta como esta, ¿no? La función de valor, porque la recompensa es muy alta acá. Pero ahí se queda. Lo que hacen las trazas de elegibilidad es que, bueno, a ver, yo ya pasé por todos estos estados, todos estos están marcados, y lo que voy a hacer es que voy a actualizar ahora el de atrás, pero lo voy a descontar. Y el de atrás, descontado. El de atrás descontado y el de atrás descontado, ¿no? Y así. Y entonces, lo que sucede es que en lugar de actualizar nada más este par, con esta recompensa actualizo todo el camino, pero voy decayendo esa actualización con respecto a qué tan lejos está de esta recompensa. ¿Sí? Y entonces, pues, eso ayuda a que esta cosa converja más rápido, ¿no? Que es lo que hacen las trazas de elegibilidad, ¿no? Si lo queremos hacer para Q-Learning, ahí hay, lo que tiene Q es que a veces los movimientos son exploratorios, podemos tomar un camino malo dentro de un camino bueno, ¿no? De repente tener una recompensa mala y no queremos, digamos, propagarla todos para atrás. Entonces hay que hacer un mecanismo un poco más cuidadoso, ¿no? Pero también hay esquemas de trazas de elegibilidad para hablar, ¿no? Entonces, igual antes de esto, no sé si hay alguna pregunta, duda de esto hasta ahorita. ¿Sí siguen? ¿Estamos conectados? Sí, todo bien. Ah, Todo perfecto. bien. Entonces, por ejemplo, en Q-Learning no vimos aquí esto, pero si bajamos una cosa de estas y la inicializamos, entonces, pues este es un paso, este es otro paso, ¿no? Si hacemos un episodio, está así hasta que de repente, bueno, se tardó, ¿no? Llega a la meta, ¿no? Entonces tenemos otro episodio, ahí ya llegó. Entonces hay unos que se tarda, hay otros que se tarda menos. Si queremos hacer muchos, quitamos la animación porque entonces no se ve. Y entonces ahí ya actualizó y más o menos dice, pues de aquí vete para acá, bueno, aquí vete para arriba, luego vete para acá, para acá, para acá, para acá, y al final bajas, ¿no? Y entonces a partir de este punto, por lo menos esta política ya puede llegar a la meta, ¿no? No choca, por acá también, por acá, algunos no llegan, ¿no? Posiblemente no acaba de aprender. Lo que hace, no, todavía no vemos priority sweeping. Bueno, entonces pensé que estaba ahí trazas de elegibilidad, no importa. Pero con trazas de elegibilidad esta cosa aprende más rápido, ¿no? Entonces, bueno, esos son como entre Monte Carlo y diferencias temporales. O sea, actualizamos, pero tomando en cuenta más pasos, no nada más el paso inmediato, ¿no? Eh, Lo otro es que también podemos hacer algo entre programación dinámica y diferencias temporales, ¿no? Si tenemos un modelo, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque podemos predecir qué va a pasar y la predicción lo podemos usar para actualizar nuestras funciones de valor, ¿sí? Eh, entonces, lo interesante es que el modelo pues, lo podemos usar para simular o sea, la gente puede estar aprendiendo físicamente, digamos, y al mismo tiempo puede estar usando simulaciones y no le importa de dónde viene la información, si de una simulación o de la parte real, lo puede de todos modos seguir haciendo, ¿no? Entonces, lo que hace DynaQ es que
Lo que trata es de aprender un modelo, ¿no? A partir de lo que está experimentando. O sea, el agente en refuerzo, pues está recorriendo el ambiente eh, muchas veces de forma aleatoria. Entonces decir, bueno, si lo estoy recorriendo, ¿por qué no voy a aprender un modelo? Un modelo de transición y un modelo de recompensa, ¿no? Y con ese modelo, pues puedo simular, ¿no? Y la simulación, vamos a suponer que si lo quieres hacer en un sistema real, pues la simulación va mucho más rápido que el real. O sea, tú tienes el robot haciendo cosas y mientras hace cosas, la simulación con el modelo que tienes, aunque sea parcial, pues está actualizando, ¿no? Eh, entonces, la idea es más o menos sencilla. Esto lo inicializamos aleatoriamente, ceros si quieren. Entonces, parte de un estado inicial, selecciono una acción eh, con un epsilon greedy, en principio la mejor, pero a veces aleatoria. Tomo la acción, observo el siguiente estado y la recompensa y actualizo como Q-Learning. O sea, hasta aquí esto es Q-Learning, ¿no? Esta primera parte. La diferencia es que ahora guardo un modelo que me dice que si estás en este estado y estás en esta acción, vas a pasar al siguiente este estado y vas a obtener esta recompensa. Que eso es lo que observé, ¿no? Eso lo guardo. Y eh, puedo repetir n veces, agarro un estado por el que ya pasé, eh, lo selecciono aleatoriamente, y una acción que tomé, ¿no? O sea, tomo un estado y una acción de mi modelo, con mi modelo predigo un estado y una recompensa, y con eso actualizo, ¿no? Entonces, yo lo que voy haciendo, la gente lo que va haciendo es que va explorando el ambiente, pero va guardando estadísticas. Y al principio el modelo, pues capaz es posiblemente determinista, pero al rato se empieza a volver probabilista, ¿no? Si el ambiente es no determinista, ¿no? Y con eso voy simulando, ¿no? Entonces voy actualizando acá, pero también voy actualizando abajo. Y resulta que eso también hace que esta cosa converja más rápido, ¿no? Y además al final, pues te quedas con un modelo del ambiente, lo cual pues pues está bien, ¿no? Porque lo puedes usar para otras cosas. Algo muy relacionado es este que se llama Priority Sweeping, es como un barrido priorizado, ¿no? En donde lo que hace DynaQ es que selecciona pares estado-acción aleatoriamente. O sea, aquí yo estoy seleccionando estados aleatoriamente y acciones aleatoriamente, ¿no? Y con eso actualizo. Lo que hace esto es, pues no, en lugar de hacerlo aleatorio, ¿por qué no te enfocas a estos pares a estado-acción, digamos, más importantes? Y para saber cuáles son los más importantes, básicamente son los que te crearon cambios más fuertes en tu función de valor, ¿sí? Y entonces esos los pone en una pila, ¿no? Los pone ¿no? En donde va poniendo los que tuvieron un cambio más fuerte hasta arriba y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se ve más feo el algoritmo, pero no está tan complicado. Inicializo mi Q y mi modelo, ¿no? Es una cola, pues, bueno, no importa, cola. Empiezo con un estado, tomo una acción, la realizo, guardo el modelo, ¿sí? Y luego calculo el error, ¿no? Este es el error que se usa para actualizar la función de Q, ¿sí? O sea, Q es igual a Q más R más gamma más no sé qué menos Q, ¿no? Entonces, guardo esto como el valor absoluto de esto, que básicamente lo que me dice es qué tanto cambió mi función Q con respecto a la recompensa y la siguiente función Q. Si cambió mucho, posiblemente es que llegué a una meta o a un estado muy bueno, etcétera. Si casi no cambió, bueno, pues igual mi función Q, pues está ya casi la acabé de aprender, ¿no? Bueno, entonces
Si esta diferencia es mayor que un cierto umbral, lo inserto a una cola con prioridad P, que es la magnitud de esta cosa. Y entonces, mientras la cola no esté vacía, tomo el elemento que tuvo un cambio mayor, saco el modelo y actualizo mi función Q. Y luego lo que trato de hacer es, veo cuáles, para todos los estados de acciones que se predice que llegan a ese estado, veo la recompensa predicha, veo el P y lo inserto a la cola. Es un poco decir, bueno, yo estoy guardando todas estas informaciones de qué tanto cambió el estado, ¿no? Bueno, la función de valor. Y lo que hago es que trato de, a ver si lo podemos, trato de actualizarlo con respecto a eso. O sea, el que llegue a la meta, ¿no? Pues va a ser que la diferencia entre el Q que había en T-1 y el nuevo Q, ¿no? Cuando hago la actualización, esta va a ser muy grande, ¿no? Porque aquí recibió una recompensa grande, este ahorita era 0 o era una cosa baja, y cuando lo actualizo con esto cambia mucho ¿no? Que originalmente era 0, actualiza mucho. Lo que hago es, bueno, ¿cuáles de mis estados anteriores llegan acá, ¿no? Y a eso los analizo para ver cuál sería su diferencia y entonces los actualizo para atrás. Es de nuevo como hacer esta cosa que veíamos de que tirabas una piedrita en un lago y se iba esparciendo el efecto a todos los anteriores. Aquí se esparce a partir de los que tienen cambios importantes en su función de valor, ¿sí? Entonces, en esta cosa, si hacemos prioritized sweeping, pues si bajamos pues una cosa, bueno, ahí no hay mucha cosa, pero si corremos varios ciclos, esta cosa es mucho más rápido y en menos iteraciones, pues llega, se fijan en el Q-Learning la vez pasada, esta de acá creo que apuntaba hacia acá, ¿no? Y esta apuntaba hacia arriba. Bueno, yo creo que esta ya, pues como está, parece que ya convirtió a la política óptima, ¿no? Simplemente lo hace mucho más rápido, esta cosa de Priority Sweeping, ¿no? Bueno, Eduardo, ver esto. una Sí, pregunta. sí. En el ejemplo que corres, que está muy padre del laberinto, me confunde un poquito los números que queda al final de la solución. O sea, entiendo que las posibilidades son norte, sur, este y oeste, y cuando resuelve, quedan números, ¿no? ¿Esos números son directamente proporcionales como a las probabilidades óptimas para dónde debe moverse? O Esos como números, ceros. Ajá. esos números, en esta simulación, en esta simulación, o sea, estas son las funciones de valor. O sea, la flecha te dice hacia dónde moverte, ¿no? Entonces, en el de hasta abajo, te dice muévete hacia arriba. En donde está la carita, te dice muévete a la derecha, ¿sí? Y entonces, lo que entiendo con es que entre más grande el valor, es peor. Entre más grande el número, ¿Es la es peor. función Q? ¿Es la función Q? Sería una función Q, pues. Es Claro, una función Q y entre más grande es peor el valor, ¿no? Entonces, Ok, aquí lo ok. que te dice, pues es vete a la derecha, vete a la derecha, vete a la derecha, aquí baja y luego vete a la derecha, ¿no? Ok, sí, esa es la contraintuitivo, que los números eran grandes al contrario de las flechas. Sí, gracias. Ya, más claro. Ya, sale pues. Bueno. Entonces, lo otro que se puede hacer es que, de ahorita se han muestreado trayectorias definidas por la política. Esto, pues me reduce el espacio de búsqueda porque las trayectorias que se muestrean son de acuerdo a la política.
¿no? Pero una vez mi política me deja partes que yo quisiera mostrar, partes interesantes. Mi política que tengo en este momento no es muy buena y no está muestreando donde yo quiero, ¿no? Entonces, hay algoritmos de programación dinámica asíncronos, en donde lo hacen es que actualizan en ciertas partes del espacio que se estiman relevantes. Entonces yo puedo hacer una cosa de programación dinámica, pero así como en diferentes partes. Pero lo otro es estimar estas funciones de valor, haciendo simulaciones como en Monte Carlo, pero tomando, promediando estimaciones, tomando la acción con mejor estimación. Es una cosa que le llamaron algoritmos rollout, ¿no? Entonces, para esto de los rollout, a diferencia de los Monte Carlo, Monte Carlo, tú quieres estimar la función de valor en todos los pares estado-acción, básicamente. Y en rollout, lo que tú quieres es estimar, usando Monte Carlo, hacer estimaciones, hacer simulaciones, para decidir qué acción tomar en el estado actual, usando una política, ¿no? Y las simulaciones, bueno, pues pueden hacer en paralelo, se pueden cortar, un poco lo que se hablaba antes, posiblemente se puede cortar, si aparentemente van a haber mejores resultados, ¿no? Y esto nos lleva a las estrategias estas de Monte Carlo Tree Search, ¿no? Básicamente es un método para encontrar decisiones óptimas, ¿no? Tomando muestras aleatorias, y se va construyendo gradualmente un árbol de búsqueda que depende de los resultados que están obteniendo. Y este Monte Carlo Tree Search, de repente se hizo muy famoso porque los que estaban tratando de jugar Go, usando las estrategias, por ejemplo, que se hacían en ajedrez, pues no la estaban haciendo. Y no la están haciendo porque el espacio de búsqueda es muy grande, por un lado. Por otro lado, no está claro cómo definir una función de evaluación, porque, porque depende de muchas cosas del tablero, mientras que en ajedrez pues, tienes las piezas, que eso ya te da una cosa. Puedes estar dominando posiblemente el centro, que está como más enfocado y es más fácil definir una función de evaluación. En Go no es fácil, y entonces no lo estaban haciendo. Y de repente empezaron a usar esto de Monte Carlo Tree Search y les empezó a ir bien. Esto finalmente derivó en el sistema que le ganó al campeón de ajedrez, al campeón de Go, en donde se usa Monte Carlo y se usa este refuerzo y se usa Deep Learning y este tipo de cosas, pero digamos que es una estrategia que empezó a llamar la atención. La idea es pues, ir expandiendo los movimientos más provisorios. Entonces, básicamente tiene 4 pasos. Selecciona cuál es el hijo que va a expander, ¿no? Luego, lo que hace es que, bueno, expande, ¿no? Saca un nuevo sucesor, ¿no? Por ejemplo, hace una simulación a partir de eso, que le llaman un random playout, que es básicamente se recorre esto hasta tomando acciones aleatorias, y ahorita vamos a ver que puede ser diferente, pero tomando acciones aleatorias hasta que se llega al final, y luego se saca la información de esta simulación para ver qué tan bueno es ese nodo y todos los nodos que llevaron ese nodo, ¿no? Selecciono este nodo, lo expando, hago simulaciones, hago muchas simulaciones, saco estadísticas, con eso encuentro una evaluación nueva para este nodo y la propago al camino que llega del nodo raíz a ese nodo. Y luego decido, con respecto a la evaluación que tienes todos estos nodos, pues cuál es el que sigo o cuál es el siguiente a explorar. Y así me voy, ¿no? Entonces, bueno, aquí es pues, cómo balanceas cuánto exploro, o sea, si sigo explorando de acá, o si ahora exploro otro, ¿sí? Que es esta parte del balance exploración-explotación. Entonces, exploto variantes profundas, ¿no? Con valores altos, o exploro
algunos que tienen pocas simulaciones. Y esto se hace con una cosa, una regla que se llama UCT o Upper Confidence Bound, ¿no? Que viene del Multi-Arm Bandit. Es otra cosa, pues, pero no viene de ahí, ¿no? Y entonces lo que dice el UCT es, a ver, vamos a seleccionar, la forma de seleccionar el nodo va a ser el que tenga el valor máximo de estos dos términos. Y entonces, el primer término me dice, pues, qué tan bueno es el nodo, ¿no? Es básicamente, el Q es como, qué tan bien le ha ido en las simulaciones ese nodo, ¿no? ¿Cuántas veces ganó mi simulación a partir de ese nodo, en términos de las simulaciones? Y el segundo término me dice cuántas veces he simulado ese nodo. Entonces, es un balance entre qué tan bien le va al nodo y cuánto lo he simulado. Si le va muy bien y lo he simulado poco, lo sigo simulando. Pero si ya sí lo simulé mucho, pues entonces posiblemente voy a simular otro, que no lo he simulado muchas veces, que quizá no tiene una Q tan grande, pero tiene una Q más o menos buena. Y entonces lo que hace esto es que el árbol va creciendo pues, de una forma no uniforme. Y entonces, bueno, no requiero definir una función de evaluación porque puedo hacer una simulación, por ejemplo, en Go hasta que se termine el juego y ver si gané o perdí. El árbol puede crecer crece asimétricamente, ¿no? Se concentra en partes más promisorias. Y lo otro es que me puede dar un momento, es un algoritmo anytime. O sea, en cualquier momento puedo parar y dar un resultado que me da la información de las simulaciones que hice hasta ese momento, ¿no? Entonces, estos playouts, ¿no? Pueden ser, le llaman lights, si usan movidas aleatorias, o le llaman heavy, si usan ciertas heurísticas para ver cómo explorar esos árboles, cómo hacer esas simulaciones, ¿no? Las estadísticas pueden aprovechar en pedazos de juego que se repitan. Aparentemente en Go hay posiciones en diferentes partes del tablero que se repiten y entonces puedes aprovechar simulaciones que ya hiciste. Ya hay versiones paralelas, ¿no? Haces varios playouts en paralelo, las simulaciones las haces en paralelo, son aleatorias, entonces lanzas 100 simulaciones en paralelo y con eso sacas los Qs y sacas las Ns y así es que sigue. Puedes construir varios árboles en paralelo, ¿no? Realizas el movimiento en las ramas de nodo raíz de todos los árboles, o puedes construir en paralelo el árbol cuidando ciertos conflictos. La cosa es que esto se puede paralizar de las formas a las que uno se le ocurre, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Entonces, lo otro que también se ha hecho es hacer soluciones aproximadas, ¿no? Pero uno de los problemas de refuerzo, a pesar de que se hacen aproximaciones, a pesar de que se hacen estas cosas de, bueno, ve aprendiendo el modelo o toma en cuenta varios estados y no nada más uno. Si tenemos muchos estados y muchas acciones, el poder llegar a una política óptima, pues toma mucho tiempo. Y entonces hay diferentes cosas que se han hecho, ¿no? Algunos han utilizado abstracciones, jerarquías, ¿no? Incorporar información adicional, ¿no? De trazas o el usuario, lo que sea, o aproximar funciones. Entonces, vamos a ver un poco de esto, que es de hecho cosas en donde yo había trabajado originalmente. O sea, yo no trabajaba en aprendizaje por refuerzo, pero tenía un sistema que podía aprender reglas de ajedrez
reglas para hacer movimientos en juegos de ajedrez sencillos, pero para que jugara bien, pues yo tenía que ordenar las reglas. Y entonces dije, pues que lo haga refuerzo, ¿no? Que me diga en una posición qué regla usar, ¿no? ¿Qué acción tomar, ¿no? Y entonces por eso me metí a refuerzo. Y entonces parte del trabajo que empecé a hacer en refuerzo es en esto. En años recientes, más o menos recientes, empezó a entrar esto de Deep Learning, y en donde pues lo que se empezó a usar es aproximar funciones usando redes neuronales. Y las funciones son las funciones de valor, la política, etcétera, ¿no? Pues vamos a ver un poco de qué se trata esto y algo de lo que he hecho, un poco para que vean más o menos qué cosas se pueden hacer. Y seguramente en la otra clase, pues empezaremos a ver esto de aprender funciones usando aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, esto de las abstracciones y las jerarquías, pues suenan como cosas medio lógicas que la gente, pues rápidamente se le ocurrió, ¿no? O sea, ¿por qué no juntas, por ejemplo, estados parecidos? Se les asigna el mismo valor y con eso reduces el espacio de estados, ¿no? Y entonces algunas de estas son funciones, ¿no? Hay esta cosa de tile coding, coarse coding, funciones de base radial, hay esto de Canerva coding, software aggregation, que básicamente todos estos son como, en lugar de tener, digamos, una función de valor por estado, tengo una función de valor que me cubre varios estados. Ya sea que me los cubre de forma, digamos, completa, o sea, yo puedo tener una serie de estados, ¿no? Este es por donde se mueve el robot, por ejemplo. Y entonces yo podría decir, bueno, pues mira, todos estos en realidad son muy parecidos, ¿no? Y entonces a todos estos asígnale una función de valor, ¿no? Y posiblemente hay ciertos traslapes y aquí les asignas otra y aquí podría haber otra función de valor, ¿no? Pero que pueden ocupar varios, puede haber traslapes o no. Esto lo puedes hacer por ejemplo, con gaussianas, ¿no? Y entonces tu función de valor pues es una combinación de diferentes gaussianas que pusiste acá para aproximar una función de valor con unas cuantas gaussianas y no tener que tener un valor para cada estado, que posiblemente hay muchos estados, ¿no? Y entonces eso se empezó a usar, ¿no? Y lo otro es hacer algún tipo de abstracciones, hacer jerarquías, ¿no? O sea, esto, yo puedo tener, por ejemplo, o sea, no sé, yo tengo un espacio en donde tengo un robot que quiero que recorra este espacio y aquí tengo un pasillo, tengo otro cuarto, ¿no? Tengo varios cuartos. Y entonces yo puedo tratar de encontrar una política que me sirva para todo esto, ¿sí? O la otra es que, pues yo puedo aprender una política aquí para el espacio 1, una política para el espacio 2, una política para el espacio 3, una para el espacio 4 y vamos a poner una política para el pasillo, ¿no? Y entonces el aprender, en lugar de que el agente tenga que explorar todo este espacio para aprender una sola política, está explorando que es más pequeño, para aprender esta política local. Y luego de alguna forma combina las soluciones de esta política. O sea, si el agente está en este cuarto y quiere llegar a la puerta, ¿no? Entonces uso la política para llegar acá, ¿no? Y al llegar acá, pues uso esta otra política para llegar acá, ¿sí? Y entonces el dividir el espacio de búsqueda en pedazos, pues hace que esto pueda aprender más rápido. Y uno puede tener pues tantas jerarquías como uno quiera, ¿no? Entonces hay esta cosa de max-q, hex-q, y están los macros y los options y ese tipo de cosas.
Y lo otro es usar una representación relacional, que es en donde yo eh, empecé a meterme por cosas que había hecho con aprendizaje de relaciones, ¿no? Y entonces, eh, y otra parte es esto de incorporar información adicional, ¿no? O sea, uno es usar abstracciones de alguna forma o jerarquías, y lo otro es darle ayuda al sistema, ¿no? Y entonces, normalmente se han usado dos tipos de ayuda. Uno es una cosa que le llaman reward shaping. Si se fijan, en general, en estas cosas, o sea, el agente, vamos a suponer que está en un espacio y quiere llegar a una meta, y lo que hace es que pues empieza a explorar de forma aleatoria esta cosa hasta que eventualmente llega a la meta. Y mientras está moviéndose no se le dice nada. O sea, posiblemente se le dice, pues tu recompensa es -1 cada vez que te muevas, porque yo quiero que encuentres la ruta más corta. Pero no se le dice si se está acercando o no acercando a la meta. Si se le pudiera de alguna forma decir, oye, pues mira, pues no sé cómo llegar a la meta, pero de alguna forma, cuando pasaste por acá estás un poco más cerca, y entonces te voy a dar, pues, te voy a dar 5 puntos, ¿no? Te va a dar una ayudadita, ¿no? No te digo exactamente por dónde pasar, pero sí te digo que vas progresando, ¿sí? Y entonces, si se le da ciertos hints a la gente, obviamente esto aprende más rápido, ¿sí? Porque va siguiendo digamos, esos hints. Ahora, si supiéramos perfectamente cuál es, cuál es la recompensa real para llegar a la meta, pues no necesitamos hacer refuerzo, ¿verdad? Pues seguimos eso y ya acabamos, ¿no? Pero entonces el reward shaping es como una ayuda, ¿no? Te voy a decir más o menos por dónde, ¿sí? Y lo otro que también se ha usado es, a ver, el que tú, vamos a suponer que quieres que un robot tome un bloque de una mesa y lo lleve a otro punto. Si empieza a explorar aleatoriamente, imagínense cuánto se va a tardar en hacer una prueba exitosa, ¿verdad? O sea, el robot se va a mover y abrir y cerrar pinzas por todos lados y de repente, de casualidad, va a tomar el objeto, ¿no? Y luego llevarlo a otro lado, pues en una de esas va a seguir abriendo y cerrando la pinza y lo va a tirar en el aire, ¿no? Y después de no sé qué tanto de simulación, eventualmente va a llegar a la meta. Esta cosa nunca va a aprender. Bueno, eventualmente va a aprender, pero se va a tardar mucho. Y entonces, una posibilidad es, pues alguien guía al robot. Mira, robot, te voy a decir cómo hacer la tarea, ¿no? Te la voy a enseñar. Y eso le dice al robot, por lo menos le da un camino sobre el cual puede aprender las funciones de valor, o puede aprender, digamos, puede hacer refuerzo a partir de donde se llegó a la meta y por todo el camino por el que se pasó, y tener como un hint. No quiere decir que sea la mejor ruta, pero es un hint de cómo llegar a la meta, ¿no? Y entonces eso también puede ayudar a aprender más rápido, ¿no? Entonces, yo me metí un poco en esas últimas partes, en cómo usar aprendizaje por refuerzo, pero con una representación, digamos, de más alto nivel. Usar esto de shaping y también una cosa de transferencia. Entonces, digo, ahorita les voy a hablar un poco de cosas que yo hice, y la siguiente clase nos metemos a aprendizaje por refuerzo profundo, ¿no? Entonces, eh, esto no fue la motivación inicial, pero eh, imagínense con lo que llevamos hasta ahorita, que queremos usar aprendizaje por refuerzo para aprender a volar un avión, ¿no? Tenemos un simulador, eh, eh, logramos tener acceso a un simulador eh, de un avión de alto desempeño, que podemos meter turbulencia y no sé qué tantas cosas. Y el problema es que si queremos aprender a volar, pues hay varios problemas. Uno, pues hay muchos
hay muchos posibles estados, ¿no? Esta cosa es, en principio es continua, ¿no? Hay muchas variables continuas, el espacio estados acciones es continuo. Hay muchas áreas en donde no hay una recompensa clara, o sea, estás volando y no sabes si vas bien o vas mal, ¿sí? Y entonces, pues le va a costar mucho trabajo. Y entonces las ideas fueron, bueno, usa relaciones, básicamente para expresar cuál es la posición relativa del avión con respecto a metas, ¿no? Podemos incorporar cierto conocimiento del dominio. Y además, una parte interesante es que lo que se aprendió se puede utilizar en otros dominios, que ahorita como con lo que hemos visto, si yo tengo este espacio, tenía este espacio, ¿no? Y esta era la meta, y yo aprendo una política para que de cualquier punto vas a ver cómo llegar a este punto, y eso es lo que va a aprender. Si yo ahora, en este mismo espacio, ni siquiera se lo tengo que cambiar, le digo, ahora quiero que llegues aquí, tengo que volver a aprender desde cero, ¿no? Entonces tengo que volver a aprender una política ahora para que si estoy en este punto, pues me lleve a esa nueva meta, ¿no? Pues no puedo reutilizar lo que ya aprendí, ¿no? Entonces con esta representación relacional se puede utilizar y también consideramos acciones dadas por trazas del usuario, ¿no? Que son como los relevantes. Entonces vamos a ver esto del aprendizaje relacional, ¿no? Vamos a suponer que queremos aprender a jugar este juego, que de hecho esta fue la motivación original por la cual me metí a refuerzo, ¿no? Yo tengo, es un juego final de juego sencillo, ¿no? Yo tengo 2 reyes, una torre, y en principio, pues hay más de 150,000 posiciones o estados, y hay hasta 22 acciones por estado por parte de las blancas. O sea, son básicamente los 8 movimientos posibles del rey, si es que no le estorba el otro rey, y pues básicamente los 14 de la torre, si es que no le estorban ni la rey ni la torre, ¿no? Si no se estorban, en principio las blancas podrían tener 22 acciones. Pues son una buena cantidad de estados y una buena cantidad de acciones. Y si yo lo trato de representar, es una función Q, pues sería una función Q que tiene pues 150,000 por 22, ¿verdad? Elementos. Lo cual pues sí está de buen tamaño. Y además tendría que recorrer todos estos pares estados acción para finalmente aprender cuál es la política óptima, ¿sí? Entonces resulta que si lo representamos lo mismo con respecto a las relaciones que guardan las piezas entre sí, o sea, esta es una posición en donde las 2 reyes están uno frente al otro y en donde la torre pues se puede mover hacia acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Están enfrente, nada más que no están así, están enfrente. Y el torre también se puede mover para hacer jaque. Aquí son las negras las que son la torre negra, ¿no? Y también se puede mover, y aquí también se puede mover. Entonces resulta que en términos de las relaciones entre piezas, estas cuatro posiciones son equivalentes. Es como si en lugar de tener 4 estados, tengo uno solo. Bueno, aquí son miles, hay más de 1,000 estados de este tipo. Y entonces, eso lo podría representar con un solo estado que me representa las relaciones que guardan las posiciones entre sí. Y la acción podría ser, bueno, si los estados están opuestos y no está amenazada la torre y no sé qué, ciertas relaciones, entonces mueve la torre de tal forma que hagas jaque y que tengas un patrón tipo L, ¿no? Por así decirlo, que es una relación entre las piezas, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es aprender, bueno, alguien jugando este juego, si se tienen estas relaciones, se pueden sintetizar estas como acciones, si pasa esto, haz esto, se pueden hacer varias simulaciones
y luego que el refuerzo te diga en cada estado qué acción tomar, ¿no? Que eso es básicamente lo que, lo que había hecho, ¿no? Entonces, se aprende un subconjunto de acciones dependiendo de simulaciones y para cada punto, cada estado se saca la representación relacional, se construye una nueva acción si es que no existía, tomando en cuenta las relaciones que existen antes y después de la acción, ¿no? Entonces, podemos tener un Q-learning relacional, ¿no? Tenemos un estado inicial, sacamos las relaciones y ese va a ser mi estado relacional. Selecciono una acción del, eh, del estado usando mi política, ¿no? Política en este nivel. Tomo una acción de esa acción relacional, porque la acción relacional posiblemente puede tener varias acciones primitivas, puede contener a varias acciones primitivas. Veo la recompensa del estado, saco las relaciones del nuevo estado y actualizo como Q-Learning. Entonces lo mismo, nada más que ahora mis estados están a un nivel más abstracto, mis acciones también están a un nivel más abstracto, y es donde yo aprendo. Y entonces eso lo vimos que podíamos cambiar el estado inicial y final en estos de ir de un punto a otro, ¿no? Lo usamos para el mundo de los bloques, por ejemplo, para apilar y desapilar bloques, independientemente del número de bloques que hubiera. Lo usamos para esto que se llamaba el taxi domain, que era un taxi que llega a un punto a recoger un pasajero y tiene que ir a otro punto. Y lo usamos para aprender a jugar este juego, este final de juego. Y entonces estos son en este tipo de grids, de 5 por 5 y 10 por 10. Aprende esta cosa mucho más rápido. En muy poco tiempo ya convergió. Y además, si yo aprendí en este ambiente de taxi, lo puedo usar la misma política en este otro ambiente de taxi, aunque sea más grande y ahora haya posiblemente otras metas y haya otras líneas, etcétera, mientras las relaciones que define aquí se sigan cumpliendo, ¿no? O sea, si tengo relaciones, o sea, si yo podría, o sea, esta cosa, por ejemplo, aprende a jugar este final de este juego de ajedrez independientemente del tamaño del tablero. O sea, si yo le pongo un tablero más grande, todo el mundo lo va a hacer porque las relaciones se siguen cumpliendo. Entonces, esto lo usamos para volar un avión en donde un usuario volaba 5 veces el avión, de ahí se sacaban acciones y luego se usaban esas para explorar. O sea, el avión solito hacía un aprendizaje por refuerzo, tomando en cuenta estas trazas iniciales, pero haciendo exploración, ¿no? Y después de 20 pruebas, más o menos había aprendido como un tercero por ciento de reglas para controlar el giro y como 2/3 partes de reglas para controlar la evaluación, de todas las posibles reglas posibles, ¿no? Pero con estas reglas que aprendió, con estas acciones, reglas que aprendió, pues fueron suficientes para que esta cosa volara, ¿no? Entonces, igual por ahí tengo unos videos, ¿no? Entonces, este es el agente tratando de pasar por unos cuadros rojos, ¿no? Es lo que aprendió, pues, con mucha turbulencia. Entonces, pues pasa cerca, a veces sí pasa en medio, no siempre pasa en medio, pero en general, pues pasa más o menos por donde están estas cosas, ¿no? A pesar de que hay mucha turbulencia en el Eduardo, Sí, aquí el estado es como la configuración del avión, ¿verdad? sí, el estado, o sea, Ajá. en este caso, el estado es, creo que aquí no tengo estados, ¿verdad? Pero es básicamente la configuración del avión. O sea, es dónde está el avión. Eh,
Y la posición reactiva a las puertas o algo así, ¿no? Y entonces es dónde estoy y dónde estoy con respecto, digamos, a un cuadro rojo. Y entonces esta cosa lo que aprendes, pues muévete hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Y las Este, relaciones que usas es como simetrías o algo así, como con respecto a la puerta, más o menos. lo que yo tenía era la posición, lo que yo conozco es la posición del avión y su orientación, y Ajá. eh, conozco la posición de la meta. Y con eso, pues básicamente aprende a orientarse para ir a la meta. ¿Sí? Ujú, ujú. Este, entonces, eh, ¿esto de qué era? Entonces, por ejemplo, esto es si hay turbulencia o no. Cero turbulencia, 5 metros por segundo de turbulencia, 10 metros por segundo de turbulencia, que parece que es más o menos fuerte. Y esta es tolerancia, si paso exactamente en medio o si paso cerca, ¿no? Entonces, la primera columna lo que quiere decir es que nada más pasó 2 veces por las metas cuando no había turbulencia y si somos estrictos de que debe pasar en medio. Si no somos tan estrictos con que pase cerca, pues todos casi pasa por todos. Y si hay turbulencia, curiosamente, si hay mucho más turbulencia, curiosamente, por lo menos en la parte de estricto, le va mejor que si, que si no hay turbulencia, ¿no? Este, y entonces dijimos, bueno, está bien, aprendiste a volar ese avión por esas metas. Vamos a ponerle otras Una, metas, ¿no? Sí. una pregunta, la turbulencia ahí actúa como un ruido sobre ese prim, o sea, hace La fluctuación del turbulencia te desvía el estado. avión. Sí. Lo Ajá, que hace perfecto, la ok. turbulencia es que tú te dices, vete para arriba, y pues sí se fue un poco para arriba, pero también se la dio y se fue posiblemente más para arriba de Ajá, lo que tú esperabas, ¿no? perfecto, ok. Bueno, entonces dijimos, bueno, ahora a ver si esto que aprendiste en esta ruta te sirve para una ruta diferente, ¿no? Te sirve para una ruta diferente. Entonces le pusimos, creo que perdí esto porque lo cerré, este, entonces le ponemos otra ruta en donde los cuadros están puestos, eh, necesita hacer giros más fuertes para un lado y necesita girar también para el otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, igual no se ve, pero sí pasa, por ahí pasan las cosas amarillas, digo rojas. Madres, ¿por qué se pasa? ¿Por qué siguen los? Curioso. Siguen. Pongo uno, se van todos los videos que tengo. Y entonces le pones otra misión y esta cosa la completa, ¿no? Y más o menos, en este caso hasta la completó bastante bien, con cierta tolerancia y también con turbulencia, pues más o menos la completa, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, podemos hacer lo mismo con un robot, ¿no? Y entonces la idea es, bueno, pues que el robot aprenda a hacer cosas, ¿no? Eh, y lo que se hace es que se mueve un robot en un ambiente simulado, se saca información de los sensores que tiene, del láser y el sonar, ¿no? Y en cada uno de estos lo que se saca es información de cómo está el robot con respecto al ambiente. Si está en un cuarto o en un pasillo, si hay una puerta que esté a la izquierda o a la derecha, si hay una esquina, si hay un obstáculo, si está enfrente el obstáculo, si está a un lado, este, y, y más o menos hacia dónde está la meta, ¿no? Entonces construyen también estados acciones. El robot está acá, o sea, está junto a o sea, la pared está a la izquierda y la puerta está enfrente a la derecha y la ventana está atrás, ese tipo de cosas. Y entonces aprende una política en términos de eso. Y de nuevo, la idea es que si le pones otro ambiente donde se cumplan esas relaciones, donde hay puertas, pasillos, cuartos, etcétera, pues esta cosa aprende, ¿no? Entonces,
se entrenó con 20 trazas de navegación y 10 de seguir un robot a otro, o un agente a otro, y se probaron en 10 de navegación y 10 de seguimiento, pero en diferentes mapas, con diferentes metas. Entonces, la línea roja es un aprendizaje por refuerzo normal, abajo son iteraciones. Entre más alto esto es que tan bien le va, entre más alto es mejor. El verde es si se usa la representación relacional, pero completa sin las trazas. Y el morado es si se toma información de las trazas del usuario, ¿no? Entonces, pues esta cosa aprende mucho más rápido, ¿no? Y luego hicimos lo mismo, pero con las trazas dando con voz. O sea, la persona le dice al robot, vete a la izquierda, vete a la derecha, para, etcétera. Y luego, además, permitimos que el usuario le pueda decir al robot si le está haciendo bien o mal, que es un tipo de reward shaping en línea, ¿no? Cuando se le ocurra al usuario decir algo, le dice al sistema, ¿no? Entonces, la retroalimentación lo que puede hacer es calificar el desempeño del robot y cambia la recompensa, pero nada más cuando el usuario da la retroalimentación. O sea, eso cambia la recompensa temporalmente, solo cuando el usuario dice. Y también el usuario puede decir acciones. Es como decir, bueno, tu política te dijo que te vayas a la izquierda, pero el usuario me dijo, vete a la derecha. Y entonces, si le entendí, pues me voy a ir a la derecha, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante es que la retroalimentación tiene retardos y a veces no es consistente, ¿sí? Entonces, se definió un vocabulario: izquierda, derecha, gira a la izquierda, gira hacia la izquierda, a tu izquierda, da vuelta a la izquierda, a mano izquierda, etcétera. Y lo mismo, derecha, regresa, sigue avanzando, etcétera. Y cosas como hasta ahí, excelente, bien, mal, allá no, y quitamos todas las groserías, pero digo, era un vocabulario pequeño, y entonces teníamos un sistema de entendimiento de un vocabulario pequeño, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas es que este es el número de episodios, ¿no? Con refuerzo, más o menos de diferentes tareas, en promedio eran pocos. Si se le daba retroalimentación, pues eran casi iguales, de hecho un poquito más. Y si además se le daban trazas, pues eran menos, un poco menos. Lo interesante es el tiempo. O sea, refuerzo, sin retroalimentación, se tardaba esto en promedio en hacer las tareas, mientras que con retroalimentación del usuario, pues era mucho menos. Y si además se le daban trazas, pues en mucho menos tiempo lo podía hacer, ¿no? Entonces, darle retroalimentación y trazas, pues esta cosa aprendía mucho más rápido. Entonces, era este. A ver. Este. Y entonces esta cosa se le dice por voz cómo llegar a un Avanzar a un cuarto, y entonces ahí el usuario le dice avanza, ¿no? Entonces ahí va el robot haciendo, hacia la derecha. a la derecha no lo peló, ¿no? Ahí sí se fue a la derecha. Regresa, Le dice regresa avanza. y luego le dice avanza. Entonces, digo, el usuario no siempre era consistente. Esta es una prueba en donde ya se le dijo cómo llegar y Terrible, eso es terrible. el robot está también explorando. O sea, no nada más está haciéndole caso todo el tiempo. Pero en lugar de explorar en todo el ambiente, que son todos los cuartos que hay ahí, con la retroalimentación del usuario, entonces, pues explora menos, ¿no? Porque le están diciendo, oye, vete por acá, haz esto, etcétera. Y entonces esto eventualmente, pues eventualmente llega, y el usuario le dice, pues sí. Sí, excelente. ¿No? Avanza. Así como, bueno, ya llegaste. Bueno, no, sigue avanzando. Bueno, está bien, ya llegaste, ¿no? Entonces,
Bueno, ese es vamos a, vamos a quitar, ¿no? Y el último, y yo creo que se los enseño rápido y nos vamos, y pues con eso terminamos, es mostrarle las tareas al robot, ¿no? Se captura la demostración con un Kinect, se transforman, de nuevo relaciones, el brazo, cómo está con respecto al objeto que quiero tomar, ¿no? Una posición relativa, ¿no? Entonces, se le muestra, se construye un conjunto de estados, acciones abstractas, empieza el robot a tratar de hacer la tarea y el usuario le da retroalimentación, ¿no? Entonces, este es el esquema en donde le está enseñando la tarea, que hay un Kinect, y está enseñando la tarea de cómo mover una taza de un punto a otro, ¿no? Y mientras está haciendo la tarea, el robot, la persona le da retroalimentación, ¿no? Y aquí lo interesante es que la persona que dio retroalimentación, pues no era de robótica o computación o lo que sea. Entonces, refuerzo es el azul. Si hay demostraciones de humano, es el rojo. Si hay retroalimentación, es el verde. Y si hay las dos cosas, es el naranja. Entonces, esta cosa, pues, lo hace más rápido. Por aquí. No sé si es esto. Estas son las demostraciones que se le dan. Ese es un ejemplo. Así se entrena el sistema. Ese es un ejemplo. Se cambia de posición inicial y final el objeto. Y ese es otro ejemplo, ¿no? Se vuelve a cambiar posición inicial y final. Y ese es otro ejemplo. Entonces, esos son los ejemplos que se le dan al sistema, ¿sí? Y luego, con eso, lo que aprende, yo espero que sea pues lo que aprende es esto, es cómo mover un objeto de un punto a otro. Entonces, es una tarea sencilla, pero no importa el estado inicial, mientras lo alcance el robot, no importa el estado inicial y final que se le pone. Esta cosa aprende, digamos, a mover un objeto de un punto a otro, ¿no? Entonces, son 4:30. Lo último que les iba a decir es algo de transfer, ¿no? Es una cosa sencilla. Eso lo podemos ver la siguiente clase. Y ya después de esto, que es rápido, nos vamos a esto de aprendizaje por refuerzo profundo. Entonces, no sé si haya preguntas, dudas. ¿Siguen ahí? Seguimos aquí. Sí. Yo tengo una, en el caso del avión, los estados eran discretos, ¿verdad? O sea, era con los métodos que enseñaste antes, ¿verdad? En el caso, sí, en el caso en el caso del avión, porque eso luego con robot seguro lo hicimos una como interpolación de las acciones. O sea, si había varias ya. acciones, entonces sacábamos una acción numérica, ¿no? Pero no me acuerdo si en el avión creo que era discreto, simplemente muévete para arriba, para izquierda, por una cierta cantidad, y era muévete poquito o mucho o muchísimo, cosas así. Era, en ese entonces, todo era discreto, y después cuando lo pasamos al robot, pues hicimos una pues como si hiciéramos una aproximación local con respecto a las diferentes acciones y el peso, etcétera, y eso más o menos jaló bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña. En el caso del robot, cuando lo comandaban igual por voz, cuando le retroalimentaban por voz, ¿cómo resolvía ese conflicto de interés, digamos, de que el comando le decía que su política le dijera que fuera hacia adelante, pero la persona le decía que fuera hacia la derecha, por ejemplo? Bueno, ahí, o sea,
si el usuario le da retroalimentación por un tiempo y después le deja de dar retroalimentación, va a acabar aprendiendo la política que de acuerdo al robot es óptima. Si el usuario todo el tiempo le dice vete a la derecha, vete a la derecha, vete a la derecha, pues el robot se va a ir a la derecha, pues. ¿No? Entonces, aquí hay varias cosas, surgieron varias cosas interesantes. Uno, hay un retraso en el momento en que reacciona el usuario y lo que está haciendo el robot. O sea, el robot hace algo y hace otra cosa, y hace otra cosa, y entonces el usuario dice, le está regando el robot, y le dice, no, vete a la derecha, o cámbiale, o por ahí no, lo que sea. Entonces hay un retraso con respecto a la acción que hace el robot. Pero Refuerzo logra resolver eso. También hay cosas como el sistema de reconocimiento de voz. A pesar de que usamos un vocabulario finito, pues no eran condiciones ideales, había ruido, a veces no se entendía o se entendía algo diferente. Y entonces, pues ahí también no siempre se hacía lo que decía el usuario, ¿no? Pero sí, si el usuario quiere una cosa, pero la política, o sea, si el usuario quiere una cosa, le va a decir al robot, y en principio el robot, si lo entiende, va a hacer eso. Pero si lo deja de decir, pues el robot va a acabar haciendo la política que cree que es óptima. Lo que pasaba es que al principio el usuario daba mucha retroalimentación y después de un tiempo, pues casi no le decía nada, porque ya más o menos hacía lo que quería hacía el robot más o menos lo que quería el usuario, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? People sharing, ¿no? Bueno, Chat. si no hay Sí. preguntas, Está alguien en el chat. ¿no? Sí, Sí. que por eso me salí, para ver si había algo del chat. ¿Qué tan difícil es hacer reward shaping? Sin hacer que el aprendizaje tenga un sesgo debido a la modelación y tu propio entendimiento del problema. Bueno, o sea, en este caso, en el caso del robot con voz, el shaping pues lo daba el usuario, ¿no? Diciéndole bien, mal, pésimo o lo que sea, conforme lo iba viendo. Y entonces no le está diciendo -4 o +5, ¿no? Pero los comandos sí estaban asociados con una recompensa. O sea, si le decía una cosa como, si le mentaba la madre al robot, entonces tenía una recompensa de -50, por ejemplo. Si nomás le llamaba la atención, pues igual era -10. Y si, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces eso sí estaba puesto, pero no siempre se le daba. En general hay o sea, se le puede dar cierta guía sin decirle exactamente cómo hacer la tarea. Y eso, si conoces el dominio, pues no es difícil hacer. Y obviamente, pues esta cosa aprende más rápido. Ahora, si conoces también el dominio, que ya sabes exactamente cómo hacer la tarea, pues no uses esto. No uses refuerzo, pues simplemente prográmale la tarea para que la haga ya, ¿no? Entonces, si sabes algo del dominio y le puedes ayudar, o si le das algo que le puede ayudar, pues pues eso, el darle este shaping puede hacer que esta cosa aprenda más rápido. Tenía otra pregunta. Imagino que con los métodos que mencionaste debe de ser posible pensar a aprender dos tareas a la vez o algo del estilo, ¿no? De la misma manera que puedes reusar a veces como algunos resultados intermedios para, no sé, encontrar políticas óptimas para ir a otro lugar que lo que aprendiste. Imagino que pueden generalizar eso a aprender diferentes tareas a la vez, o, eh, explorar y acumular funciones de valores como para dos cosas.
Sí, bueno, o sea, o sea, esta cosa en las abstracciones y los macros y eso, lo que aprenden son como subtareas y posiblemente las pueden aprender en paralelo, ¿no? Y luego las juntan. Entonces, en el caso que puse, que era como de habitaciones, pues aprendes una política para cada habitación, pero podrías estar aprendiendo pues una política para ponerte arriba de un objeto, otra política para tomar el objeto, otra política para mover un objeto, otra política para, no sé, ¿no? Y entonces tú podrías aprender esas y luego tener algo que las concatene, ¿no? Eh, a veces también lo que han hecho es aprenden una política y luego dicen, bueno, quiero reutilizar eso para aprender una tarea parecida. Y ahí a veces les pasa esto que le llaman el catastrophic forgetting, ¿no? O sea, aprenden la nueva, pero le dieron en la torre a la anterior. Y hay gente que está trabajando para no darle en la torre a la anterior. Y entonces que pueda como aprovechar lo que ya aprendió para aprender algo nuevo, pero que eso no implique desaprender lo que ya había aprendido. Ujú. Pasa lo mismo, vos platicas del taller de Dalmau, no pasaron sobre esto en Deep Learning, Sí, en exactamente. el aprendizaje de múltiples tareas, el hecho de olvidar lo que aprendiste para la primera. Exactamente, eso es lo mismo. Cuando quieres aprender una cosa nueva, reutilizando lo que ya sabes, eh, y te gustaría no perder lo que ya supiste, ¿no? Lo que ya aprendiste. Entonces, pues sí, hay gente que está trabajando en esa parte. Por eso olvidé mi frase. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Pues si no, entonces la siguiente clase, digo, les platico rápidamente esto del transfer, que también es algo interesante. Y vemos cómo aprender en espacios grandes usando funciones o aproximando funciones, ¿no? Y todo lo que es Deep Reinforcement Learning. Entonces, no sé si no hay nada más, pues entonces, pues gracias. Bueno, Y nos gracias. vemos la siguiente. Nos vemos la Muchas siguiente. gracias. Muchas gracias. Órale, Gracias. hasta luego. Vale, bye. Chao, chao. Johan, cierra, porfa. Ahí luego nos ponemos Sí, de acuerdo sí. para, para los slides.